Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cuántas horas a la semana dedicáis a tareas que no son atender pacientes? Me refiero a, pues no sé, informes, búsquedas bibliográficas, preparar sesiones clínicas, responder preguntas repetitivas de pacientes o de familias. Pues bueno, si sois honestos, honestas, ¿no? Probablemente muchas más de las que os gustaría reconocer. En Salucía pues hablamos con decenas de médicos a lo largo de la semana y la tónica es generalmente siempre la misma, ¿no? Pues bueno, hoy no vamos a hablar de inteligencia artificial en abstracto, vamos a hablar de esas horas, ¿no? De cómo recuperarlas, ¿no? Y de cómo hacerlo sin perder el criterio que, pues bueno, os ha costado años, ¿no? Construir. Y para eso, pues esta tarde tenemos a la profesional exacta, ¿vale? Voy a poner la presentación, aunque la tenéis en pantalla. Pues bueno, la doctora Lucero Espinoza es médica internista, ¿no? Con formación en dirección y en gestión hospitalaria y además, pues bueno, acaba de terminar un MBA en Project Management en SDEN, aquí en Madrid. Lucero, pues bueno, ha liderado equipos clínicos desde la jefatura de servicio hasta subdirección médica en el IMSS, que es uno de los sistemas sanitarios más grandes de América Latina, en México. Lucero, pues bueno, no llegó a la inteligencia artificial desde la tecnología, ella llegó pues desde la clínica, ¿no? Y desde una pregunta muy concreta, y cuando hablábamos hace ya bastante tiempo, ¿no? De cómo puedo, me decía, hacer mejor mi trabajo y el de mi equipo, ¿no? Y esa es exactamente, pues bueno, la perspectiva que necesitamos esta tarde, ¿no? Esta tarde os vamos a mostrar, o bueno, os va a mostrar la doctora Lucero cómo integrar ChatGPT, Cloud y otras herramientas en vuestro día a día de una forma segura y responsable, ¿no? Y todo ello, pues bueno, sin sustituir vuestro criterio, ¿no? Sino potenciándolo, ¿vale? Así que, pues bueno, le cedo ya la palabra a la doctora Lucero y bueno, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Gracias, Antonio. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver mi presentación? Sí se ve, Lucero. Ahora no. Okay. No sé si ya se puede ver la presentación. Ahora sí que se ve. Ok, bueno, es importante aquí comenzar y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han dudado de un diagnóstico, en el caso de los médicos y también enfermería? ¿Cuántos han dudado del diagnóstico de un paciente en la última semana? Que no sabemos qué es lo que tiene, qué le vamos a pedir, cómo se lo vamos a pedir. Y otra pregunta es, ¿cuántos aceptarían tener una segunda opinión o apoyo de una herramienta de inteligencia artificial para esto? Y vámonos a otro caso más práctico. En Estados Unidos hubo un médico intensivista que tuvo la idea de trabajar y predecir con un sistema de inteligencia artificial 6 horas antes del diagnóstico de estos pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos, que se predijera 6 horas antes si iban a presentar sepsis. ¿Esto a qué nos ayuda? Pues a diagnosticar previamente, disminuir las complicaciones de los pacientes. Entonces, sí tenemos un uso práctico y sí está impactando en nuestros pacientes. Vamos a comenzar comentando que la inteligencia artificial la podemos incluir en nuestro día a día como médicos, como docentes y como gestores sanitarios. Cuando estamos en la clínica, nosotros somos los que tomamos las decisiones. La inteligencia artificial solamente va a ser un apoyo. Esta no nos va a sustituir. El criterio, al final, nosotros somos los que decidimos qué sí aceptamos y qué no aceptamos. Y como docentes nos puede ayudar para mejorar la enseñanza de nuestros
residentes, internos, pasantes, y también supervisar esto mediante interacciones, y podemos también hacerlo mediante simuladores o espacios virtuales en los que podemos crear escenarios clínicos en los que tengamos un diagnóstico y también tratamientos sin tener que afectar a nuestros pacientes. Y importante aquí es también considerar que podemos utilizar algoritmos, pero el punto relevante aquí es cómo identificar los sesgos. Si estamos utilizando las palabras correctas, y esto cómo lo vamos a ir reflejando a través de testear e iterar con la inteligencia artificial. No nos va a salir de un inicio y podemos seguir iterando hasta que tengamos el resultado que nosotros queremos. Y en el área directiva como gestores sanitarios tenemos muchas preguntas y tenemos tanta información que luego no se sabe cómo concertarla y para qué la pedimos. Nos piden KPIs y esos KPIs los seguimos mandando o mandamos informes que nos piden día a día, pero ¿cómo vamos a utilizar esa información? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo va a ser este impacto para la eficiencia y la calidad de la atención de los pacientes? Pero no solo queda en los pacientes, sino también en el personal de salud. ¿Qué nos está ayudando a nosotros? Porque como personal de salud también requerimos recursos. No podemos dar una buena atención si no tenemos los recursos adecuados. Y para eso es la parte de la gestión hospitalaria. Nosotros como médicos tenemos a manejar desde qué nos da un beneficio, qué nos causa un efecto y bajo qué vamos a prescribir. Entonces, bajo esta línea, es importante que tengamos que la inteligencia artificial nos va a dar un beneficio como herramienta de ayuda. ¿Y qué es esto? Pues para mejorar la eficiencia, la equidad y también la atención de nuestros pacientes. ¿Qué tenemos que vigilar? Esa caja negra no se presente. ¿Qué es esto? Tener transparencia y que sea explicable lo que estemos haciendo. ¿Cómo? Pues mediante la identificación de los sesgos y evitar vulnerabilidades. También este es otro punto relevante, tener la seguridad de la información que estamos manejando, en dónde la estamos manejando, si son espacios locales y qué datos tenemos de nuestros pacientes. Aquí entra el punto de la protección de datos. Y bueno, bajo qué criterios la gobernanza y tener un marco ético y la evaluación del impacto que esto nos va a generar. Y al final de todo esto, la implementación directiva para la gestión del tiempo. Primero me voy a enfocar un poquito en la parte ética porque esto es lo que nos va a ayudar. Generalmente tendemos a olvidarnos de estos detalles, pero son realmente relevantes e importantes para poder dar una buena atención, tanto para los pacientes como para nosotros en nuestra gestión del tiempo. Y la Organización Mundial de la Salud tiene 6 principios éticos. Uno, proteger la autonomía humana, es decir, proteger a nuestro paciente, proteger sus datos y todo hacerlo bajo el criterio de respetar esta parte. Promover el bienestar y la seguridad del paciente y de nosotros. Garantizar la transparencia y a través de esto es la explicabilidad y de decir qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y no ocultar datos, porque al final seguimos con el siguiente, que es fomentar la responsabilidad y esa responsabilidad viene con una rendición de cuentas. En la rendición de cuentas lo ideal es hacer auditorías y estas que sean por terceros o crear un comité hospitalario el cual se maneje para que pueda revisar cómo estamos utilizando la inteligencia artificial y mediante esta auditoría nosotros podamos decir si está bien, no está mal o qué estamos haciendo paso por paso. Y esa es la parte de la transparencia. Y también es la responsabilidad de quién lo lleva, si el desarrollador, si el que lo está implementando o quién lleva la parte legal. Viene posteriormente asegurar la equidad.
si estamos metiendo a los pacientes completos o solo estamos dejando un sesgo, o sea, metemos pacientes de 30 a 60 años o si estamos metiendo a toda la población mayor de edad, de 18 hasta el de 90 años. Eso también es importante, como por ejemplo, y promover la IA sostenible, que en este aspecto es a donde vamos a incluir si estamos hablando de proteger el ambiente y también lo social. Esta es la caja negra que les comentaba. En este punto, si tenemos una caja negra, es algo opaco y no sabemos qué está pasando. Entra información, pero no sabemos de dónde, ni cómo, ni qué entra. Pero tampoco sabemos por qué nos da este resultado. Puede ser un buen resultado, pero no sabemos qué pasó. Pero también puede ser un resultado que se magnifica y nos complica las cosas. Entonces, aquí lo ideal es saber qué está entrando, qué se está procesando, cómo se procesa, qué hacemos y qué nos da de resultado. Por eso es importante tener algo comprensible, transparente, para que podamos generar confianza y podamos detectar también los errores, si se están desarrollando desde el inicio o durante el proceso o mediante la salida. Y además de los principios que nos dice la OMS, tenemos 6 pilares, pero estos son propios para tener una gobernanza clínica de la IA, que el primero es la responsabilidad, a donde nosotros tenemos que seguir monitoreando la privacidad. Hablamos de la anonimización de datos o pseudo-anonimización, de dónde estamos procesando estos datos, si son posteriormente datos fiables, si estamos hablando de dónde estamos sacando esta información, si es en nuestro entorno, estamos hablando que solamente sale de una unidad o estamos hablando de todo un sistema. Y también es importante considerar aquí que los datos clínicos son de alto riesgo. La transparencia que se vuelve a repetir y como estamos hablando de un tema ético, esto es lo más importante, la transparencia para poder explicar y poder construir confianza tanto para nosotros como para nuestros pacientes. La equidad a través de las auditorías, la responsabilidad profesional que tenemos nosotros. Y esto es importante porque tenemos que valorar nuestro sistema de IA o lo que estamos utilizando, si nos da más beneficios que riesgos o si tiene más riesgos que beneficios. Entonces es a donde tenemos que valorar si sí o no la vamos a utilizar siempre en beneficio de nuestro paciente. El control humano, porque nosotros somos los que decidimos sí o no vamos a tomar esa información y nosotros damos la última palabra. Y los valores humanos, que es la protección estricta de los derechos. Ahora con esto tenemos que garantizar que la IA sea responsable, ética y transparente. Estas son las 3 palabras más importantes que tenemos que considerar. Ahorita que empecemos a trabajar algunos casos prácticos, tenemos que considerar esta parte. Y si tenemos mala información, nos va a dar mala calidad, tanto nos va a generar sesgos y esto a su vez va a generar un mayor impacto. ¿Qué tenemos que analizar? En el área clínica y en todas partes, principalmente en el área directiva, tenemos que manejar algo que se llama matriz de riesgos. Y esto ya tiene que ser algo importante que consideremos en todo lo que realizamos. ¿Qué riesgos tiene y si los podemos mitigar y cómo monitorear para resolverlos? Aquí entra estas 3 preguntas. Tenemos para los riesgos de diseño y de datos, nos vamos a hacer las preguntas de los datos de entrenamiento representan a nuestra demografía de pacientes y sí o no, y qué es lo que nos falta para que podamos identificarla. El modelo es apropiado para esta especialidad, en mi caso medicina interna o las subespecialidades con las que trabajo, nefrología, reumatología, dermatología, entre otras. O sea, cada quien tiene que saber hacia dónde se está diseñando. La probabilidad y la escala de daño, quién se verá afectado, si es un falso positivo o evaluar las consecuencias tanto clínicas, operativas y legales.
Y por último, para mitigar el riesgo y monitoreo, tenemos herramientas para detectar esos sesgos si están ocultos continuamente tras la implementación. Son preguntas que parecen complejas, pero ya en la práctica se vuelven más sencillas conforme lo vamos realizando. Y lo más importante que no debemos de olvidar es la privacidad y seguridad de los datos, porque los datos no se pueden mandar a cualquier lugar, tenemos que protegerlos. Y algo que también debemos de considerar en el caso de nuestros estudiantes es que no pierdan la empatía. Tenemos que pensar siempre en el paciente, y si perdemos esa empatía y solamente se enfocan a pedirle todo a los sistemas de inteligencia artificial, no es lo correcto. Lo más importante es que debemos de considerar tanto una atención que sea clara, transparente y siempre con esa cercanía hacia nuestros pacientes. Y considerando esto, el problema no es la falta de conocimiento médico. El profesional de salud sabe mucho. En todas las áreas el personal sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que es su especialidad, su área de trabajo, pero el problema aquí es la falta de tiempo. Y tenemos 3 puntos: sobrecarga administrativa, poco tiempo con los pacientes y alta variabilidad. Que con esto estamos hablando que voy a ponerme de ejemplo, estar como médico, uno tiene que entregar ciertas tareas y en un mando intermedio te exigen otras tareas como jefe de servicio y ya como coordinador otras tareas. Y en el caso de la subdirección tienes que resolver más problemas, pero si tú no le explicas desde un mando alto cómo va hacia abajo, por qué necesitas la información, por qué pides tanto papeleo al médico, por qué le pides tantas bitácoras a enfermería, ¿para qué te sirven? Obviamente la carga de trabajo sigue siendo mayor y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué? Pero cuando lo vemos, esto también nos influye y nos va a generar impacto en el área administrativa para que nos den recursos. Un hospital requiere de recursos, por lo tanto requiere de cumplir con ciertos indicadores. Y aquí está el punto. Tenemos muchas tareas que generar que consideramos que no nos van a, que son pérdida de tiempo. Ejemplo, en el área de consulta externa, el médico tiene que escribir mucho. Tiene que hacer la historia clínica del paciente, ver por qué vino, dejar indicaciones, pero al mismo tiempo tiene que correr en 15 minutos para poder explorarlo, para preguntarle, y a veces al paciente le gusta hablar mucho. Y no nada más eso, tiene que ver si requiere más estudios, hacer las solicitudes de laboratorio, hacer los estudios de gabinete y además darle su referencia y contrarreferencia o, en dado caso, también darle también sus recetas. ¿Y qué estamos generando? Tiempo de escritura. Que aquí se podrían utilizar los que ya se hacen, son scribes, que son estos escribes que mientras el médico está dialogando con el paciente, estos se dedican a transcribir lo que dice el médico y lo que dice el paciente y ya nos ahorran ese tiempo. Ya nada más el médico verificaría que esté correcta la información y ya tiene su resumen. Ese es un ejemplo. Y bueno, retomando esto, tengo 6 preguntas que se tiene que plantear uno. ¿Qué tarea concreta el sistema de IA nos va a ayudar a resolver? Debe de ser específica y frecuente. ¿Qué gana el equipo? Tenemos que valorar aquí el tiempo, menos omisiones, mejor coordinación, mejor trazabilidad. ¿Qué daño podría causar si falla? Tenemos que ver si esto es un riesgo bajo, moderado o alto. ¿Qué datos usamos? Si son anonimizados, pseudoanonimizados o si son identificables. Lo ideal es que manejemos anonimizados y pseudoanonimizados. Y que ¿quién valida? Si el médico, la enfermera, el farmacéutico, el supervisor, el gestor
o si es un comité. ¿Qué evidencia de seguridad queda? Si es algún logaritmo, una firma, una autoría o un checklist. Todo esto es importante para que podamos considerar esta parte. Ahora, ¿dónde vamos a aportar valor con los sistemas de inteligencia artificial? Como mencionábamos al inicio, tanto en el área clínica, para la documentación, la síntesis de información y también en el área docente, para crear materiales que nos apoyen con nuestros estudiantes de acuerdo a su nivel. No es lo mismo un médico pasante que un médico residente de medicina interna, de reumatología o de cirugía. Y también influye qué grado de residentes, no es lo mismo un R1 a un R4. En la gestión, la estandarización de procesos, el ahorro de tiempo y mejorar la calidad. Aquí vamos a ver, ahorita mencionamos unos casos, pero los vamos a hacer. Tenemos para la literatura médica, podemos crear resúmenes en forma de segundos, pero tenemos que preguntarnos si es la información que nosotros requerimos, si estamos hablando de cierta población o se está enfocando en otra. Y también esto es importante, cuánto tiempo nos tardamos en leer 50 páginas al leer un resumen que tenga las principales ideas de esta. Podemos utilizar algunas IAs como el EASY, Cloud, Size Space, Consensus, que también nos sirve para referencias bibliográficas. Para la gestión directiva, ocupamos el análisis de datos operativos, mediciones de KPIs, dashboard inteligentes para los que podamos explicar y podamos tomar decisiones. ¿Qué decisiones podríamos tomar aquí? Valorar cuál es el stock de medicamentos que se acaban antes o los medicamentos que se van a quedar en desabasto. Es importante también en este punto, si hablando de medicamentos, cuáles sí utilizo y cuáles se me van a caducar. Por ende, tenemos que valorar esta parte en la gestión, tomar predicciones. ¿Cuál es el mes en el que tenemos saturado el hospital? ¿Cuándo tenemos más camas llenas? O cuándo no las tenemos. Entonces, para eso también nos sirve la inteligencia artificial. Podemos utilizar aquí Power BI, que ya está con Copilot, y esto nos facilita más el crear estos. Cloud con Excel. Y en el caso de la educación médica, podríamos generar escenarios de simulación para adaptarlos de acuerdo a nuestros residentes. Este es un PRON, lo importante es darle el rol que requiere y estructurarlo de acuerdo a lo que nosotros estamos solicitando. Ya mis compañeros ya les han comentado y excelentes también he visto algunas de sus ponencias, cómo se maneja esta parte de los prompts y siempre tenemos que darle un rol. Ahora me voy a salir de la presentación para poder mostrarles algunos casos prácticos que ya tengo. ¿Por qué es importante? Aquí, me dicen si se ve. Voy a mostrarles aquí primero con ChatGPT. Vamos a trabajar unos casos. Digo, ya los traigo preparados para más fácil y no estar corriendo con la información. Tenemos que ver qué es lo que le vamos a preguntar. Primero me voy a ir a lo último, que fue lo de enseñanza. Entonces, voy a mostrar un caso clínico que aquí tengo ya prehecho. En general, algo importante que a mí me gusta es abordar pacientes con enfermedades raras. Entonces, yo hice un asistente. Este asistente nada más está para mí, es con el que estoy trabajando y me sirve de enseñanza para poder identificar algunas patologías raras.
Este caso se los presento así muy breve. Es un caso raro porque en este tenemos esplenomegalia, tenemos un paciente joven de 21 años con características de astenia progresiva, equimosis espontáneas y sensación de plenitud abdominal. 6 meses de evolución. No tiene fiebre y relevante aquí con él es solamente la esplenomegalia y tenemos aquí su analítica, la anemia, la trombocitopenia y tiene elevación de ferritina y ligeramente elevada las transaminasas. A GPT que hice solamente me va a dar lo que le pido, que ahorita, como pueden ver, ya está redactándome el resumen y me va a dar probables síndromes que podrían ser de acuerdo a la clínica de este paciente. Aquí ya me está dando las probabilidades diagnósticas. Este caso es una enfermedad de Gaucher y claro, tiene las características de este GPT. Lo que hace es qué sí tiene a favor para esta enfermedad y qué tiene en contra. Pero también es importante porque es para uso académico. Y podemos ver que también me hace un diagnóstico diferencial. Ahora tendríamos que ver con un linfoma esplénico, un síndrome hiperdesplenismo secundario y posteriormente me voy a bajar para que vean. Aquí me da algunas pruebas que podría solicitar dependiendo de lo que yo sospeche o la que principalmente yo considere. Y también me da las referencias. Y lo más importante, que este contenido tiene fines exclusivamente educativos y académicos. No constituye diagnóstico médico ni orientación clínica y no sustituye la evaluación directa por un profesional de salud. Y es importante que nosotros verifiquemos siempre las referencias que nos da ChatGPT. Sin embargo, en este caso, por las indicaciones que le dije para que se creara este agente, he revisado las referencias y sí me las da correctas. Entonces, como podemos ver, podemos hacer esto así. Y ahora vamos a crear otro escenario, pero este escenario lo vamos a hacer diferente. Esta es para la gestión directiva. Aquí ya lo tengo creado. Estas son las instrucciones que yo le estoy dando. Que actúe como apoyo de la dirección médica hospitalaria con los datos que le voy a proporcionar. Y le estoy dando las instrucciones de lo que quiero. Aquí yo tengo un resumen, como los que a veces generamos en el hospital, pero no te da ningún sentido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le estoy pidiendo que me dé un resumen solo con lo más importante de la información que le estoy dando, que me señale cuáles son las desviaciones respecto a las metas que tenemos nosotros, o en este caso que yo puse. Identificar los riesgos operativos y asistenciales, separar hechos de interpretaciones, proponer acciones concretas y priorizadas, no inventar datos y si falta información que me lo diga. Aquí tenemos que decirle realmente lo que queremos. Entonces, vamos a mandarlo. Y esta es otra parte. Voy a hacer lo mismo con Cloud para que veamos la diferencia o la similitud que pueda presentar. Igual es importante saber cuál es la salida de nuestro documento. Si lo vamos a pedir, que nos lo dé en un Excel, que nos lo dé en un PowerPoint, que ChatGPT para PowerPoint no me parece muy bueno, pero eso es lo personal. Si se lo pido en Word, sale bien el documento. Y ahorita ya también lo está trabajando. Y aquí está. Vamos a descargarlo. Y este es el resumen ejecutivo que me dio con lo que le di. Me está diciendo los hallazgos que encontró,
los riesgos prioritarios, las posibles causas que pudieron considerar todo lo que pasó en el hospital de acuerdo a lo que le pasen de información y qué requiere de seguimiento. La evaluación en tiempo de espera de urgencias, la reducción de estancias hospitalarias, el control de eventos adversos, el desabasto, la cobertura de personal. Yo puse que faltaba personal de enfermería aproximadamente un 12%. Indicadores de satisfacción. Todo esto es con fines de educación, no puse ningún dato del hospital, pero sí es importante para que podamos ver qué se puede hacer. Y ahora, regresando al mismo caso, déjenme ver dónde lo dejé. Ahora vamos a ver, mientras Clau todavía no termina. Algo que considero para tener la configuración y el control es a donde dice control de datos. Yo no permito que, yo lo tengo desactivado para que no se genere la información a todas partes. Dice mejorar el modelo para todos. Yo lo manejo de forma desactivada para que mis datos no salgan de lo que yo manejo. Que esa es una forma de mantener el control. No digo que sea exactamente completo porque no sabemos si sí realmente sea o no, pero en este caso lo que yo genere solamente se queda conmigo. Y bueno, este sería este caso. ¿Cómo podríamos utilizarlo de otra forma? Vamos a generar, que acá lo tengo, déjenme ver dónde lo puse. Podríamos crear aplicaciones web que nos ayuden o que sean sencillas. Pero mientras termina de trabajar aquí Clau, todavía le falta. Les voy a enseñar. Estas son algunas apps que he hecho de forma local. Igual si apago el internet, las puedo utilizar sin ningún problema. En esta puse principalmente cuáles son las apps que nos pueden, los sistemas de inteligencia artificial que nos podrían orientar para los resúmenes de literatura clínica, los de búsquedas de bibliografías, principalmente a mí me gusta Consensus. En este caso me regreso para el resumen de literatura médica, me gusta el Easy, Spice y Cloud. Son las tres que más utilizo. Y para casos clínicos se puede generar tanto en Cloud, en ChatGPT y Notebook. Con la información que le subamos, de ahí podemos sacar casos clínicos. Y también es interesante cómo nos hace tarjetas educativas. Igual, en este que hice también le puse algunos prompts para poder generarlos. Entonces, esto es lo relevante. Y también otro, para explicar a los pacientes los diagnósticos. Como sabemos, hay pacientes de distintos niveles de educación. Sin embargo, en el caso de México tenemos pacientes con un nivel medio y bajo. Entonces, hay que explicarles de una forma sencilla lo que tienen sus enfermedades para que ellos puedan, pues, lo más importante aquí es tratarse correctamente. Y para la gestión directiva, como les decía, Power BI con Copilot y Cloud con Excel. Estas dos primeras son las que yo utilizo. Y también aquí ya tengo un prompt de lo que podría generar. Y ayer estaba en un hospital donde fui a dar una sesión y estábamos creando un dashboard de indicadores. No está completo, es solamente igual de enseñanza, pero podemos ver que se pueden crear. Aquí ya vienen los meses de evaluación. En la gestión directiva esto es bastante bueno porque podemos ver mediante gráficos, tendencias, dónde tenemos las metas y dónde tenemos que vigilar, sí, y dónde tenemos que dar mayor pie para poder ver ese riesgo y mejorar la actividad y crear acciones de mejora.
Aquí en este, por ejemplo, vamos a ver, yo puedo crear más registros. Estos datos son algunos que agregué para que pudiéramos ver los cambios. Si yo le agrego al siguiente mes, vamos a generar más datos y va a ir aumentando. Los indicadores son los que yo le di. Son los indicadores que le pedí, que necesito que se vigilen. Cuando es satisfactorio, cuando está en proceso y cuando es insuficiente. Y aquí, como mencionaba, es la captura y los va a ir guardando. Posteriormente también tiene algo importante porque se pueden generar algunos datos y estos nosotros los vamos a ir viendo conforme vayamos requiriendo y llenando estos registros. Y si me voy a los resultados, me va a ir diciendo que sí y que no tengo. No tiene tantos datos porque apenas los realicé y ahorita estoy en el mes de marzo, pero si me bajo, aquí ya me está dando los resultados de los indicadores y a mí me importaría ver más los que están en rojo. Que este es otro ejemplo que podríamos ocupar en el área de la gestión directiva. ¿Y esto cómo lo hice? A través de Cloud, con las indicaciones de lo que yo quiero y bajo qué información es lo que estoy solicitando. ¿Cómo también lo podría hacer? Este es otro dashboard de información general en la que podemos tener el índice de ocupación, los egresos hospitalarios, la estancia promedio, las camas disponibles, las cirugías realizadas, la ocupación. Todo se va llenando mientras yo vaya llenando estos datos. Solo se llenan los datos que a mí me interesan de cada área. Y como podemos ver, aquí yo di algunos datos y esto al final nos habla de cada servicio, pero no solo se queda en el servicio, sino que también nos va a impactar en un control general y es más dinámico y más claro poder ver estas gráficas y podemos ver las tendencias. Obviamente podemos ver que en este gráfico, pues quién es el que nos genera más estancias. Por lógica, medicina interna por los pacientes crónicos, pero al mismo tiempo podemos verificar. Entonces, podemos ver que podemos hacer varias cosas de forma local y nos pueden servir para poder tomar decisiones. Ahorita me voy a regresar a ver si ya terminó de realizar y podemos ver la diferencia entre lo que hace ChatGPT con lo que nos está haciendo Cloud. ¿Cuál es mejor? Este informe. Si vemos el que nos hizo ChatGPT es muy sencillo, pero podemos ver la capacidad que tiene Cloud para darnos este informe. Lo voy a descargar para que lo podamos ver. Y al final nos está diciendo qué es los hallazgos, todo lo que le pedí, cómo lo quiero. Y vamos a abrirlo. Y como pueden ver, tiene una mejor presentación esta. Por eso considero que Cloud es bastante bueno para el área de directiva, para la gestión. Como pueden ver, nos está dando donde hay hasta nivel crítico, alto, moderado y las posibles causas, solo con la información que le pasé. Obviamente yo tengo que revisarla bien para ver si es muy parecido a lo que llevamos o si tiene algún error, que eso es importante, siempre verificar. Y aquí al final lo que tiene Cloud es que nos va a poner, se basa exclusivamente en los datos proporcionados, los datos faltantes han sido señalados explícitamente. ¿Por qué? Porque solamente se va a basar en lo que yo le pido. Entonces podemos ver, Cloud es bastante bueno para generar estos informes. Y ahora nuevamente me voy a regresar a Cloud. Acá está. Creo que sí voy bien en tiempo. Ahora vamos a hacer otro caso. Como les comentaba,
podemos utilizarlo con Excel, pero ahorita vamos a irnos. Vamos a cerrar este. Y vamos a crear un folleto para pacientes con hipertensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo le estoy diciendo que tome el rol de un internista que le quiere dar a un paciente que va a la consulta, que tiene mal apego y le quiere explicar de forma sencilla por la escolaridad de primaria, y le vamos a agregar 2 pictogramas o imágenes y realice una lista breve de qué vigilar, cuándo acudir a urgencias y en qué quiero que se descargue. Si es en un PDF, podríamos decirle si lo quiero en un Word o como quiero, nada más es dárselo. Y lo importante es que es la versión HTML, que es una forma agradable de ver las cosas y cómo podemos hacer nuestras apps. Aquí le estoy diciendo que se base en las guías europeas para el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión. Entonces vamos a darle. Que lo podemos hacer con cualquier cosa. He hecho algunas para la enfermedad renal, para la diabetes, para obesidad, y podemos sacar bastantes. Y esto nos sirve mucho principalmente en primer nivel de atención, porque los pacientes ya llegan a un segundo nivel de atención ya con las complicaciones y graves, que a veces no es uno que quiera que se vayan o decir que se pueden dar de alta rápido de medicina interna, porque con cetoacidosis severas es difícil que los podamos dar de alta en 2 días. Entonces es importante que llegar con ellos desde la prevención. Y bueno, podemos ver este folleto. Ya lo está trabajando y lo está redactando como se lo pedí. Y mientras termina de hacer esto, como pueden ver, escribe muy rápido. Nosotros no necesitamos saber código, sí es importante ver cómo lo maneja, pero él lo realiza todo. Y les voy a comentar, aquí tengo otra aplicación. Esta aplicación se llama Kimi. Esta nos permite facilitar y ahorrar tiempos para hacer presentaciones. Sé que hay otras que son buenas, pero en lo personal a mí me gusta Kimi para ahorrar tiempo. Una, podríamos preguntarle y decir que queremos una presentación con X información. Si yo le quiero pedir la información de las guías, me va a dar una presentación con esas guías. O si yo quiero algo en específico, puede dárnosla tan general como se la pidamos, como tan específica como sea. Entonces aquí podríamos pedir, dame una presentación. Vamos a hacer, a mí me gusta mucho hablar de las enfermedades reumatológicas, de lupus eritematoso sistémico y las actualizaciones en el tratamiento y seguimiento. Ahorita se le estoy pidiendo de forma general para que podamos ver cómo nos lo crea. Sin embargo, aquí si lo pedimos de forma más específica, incluso si le pido que se base en el cuadro clínico, que me dé las principales causas, que nos dé la fisiopatología, se va a enfocar en esos puntos. Pero yo le estoy pidiendo las actualizaciones. Entonces, vamos a dejar que trabaje. Y mientras lo hace, vamos a ver cómo queda. Y aquí está nuestro folleto. Nuestro folleto para los pacientes con hipertensión. Es más práctico que te den una hojita a tener toda la explicación, que a veces nos gusta usar el lenguaje complejo a nosotros, honestamente. Sin embargo, hay que saber cómo explicarle a los pacientes de una forma más sencilla. Y es más fácil que le digas, toma tu pastilla a la misma hora todos los días, aunque te sientas bien, a decirle que debe de tomarte el Misartán
o X medicamento a tal hora. Entonces suena más, más coloquial, en una forma más cercana. Mide tu presión 2 veces por semana en casa. ¿Por qué no dejar el medicamento? ¿Qué vigilar en casa? Dolor de cabeza frecuente, hinchazón de pies y tobillos, si falta aire. O sea, si podemos ver, son cosas y palabras más comunes. Y como aquí al final nos está diciendo en qué se está basando, bajo qué guías. Y lo importante, consulta a tu médico antes de cambiar o suspender cualquier medicamento. Folleto educativo y en qué se está basando, y solo para información, y no reemplaza la consulta médica. Entonces, como podemos ver, es práctico y más fácil darle un folleto de estos a los pacientes. Igual, lo descargamos y lo podemos tener para imprimir. Igual, si yo le doy la indicación aquí que lo quiero para impresión, ya no, nos va a salir hasta un botón que dice imprimir. Y así quedó. Y va a salir del tamaño de una hoja. Entonces, como podemos ver, esa es una forma de crear folletos. Ahora, mientras ya terminamos y vámonos a Kimi. Kimi. Ya está buscando la información. Y como pueden ver, ya nos dio toda la información y en qué guía se está basando. Y ahora vamos a... Con eso ahora yo le puedo decir cómo quiero, si lo quiero en un estilo libre o en un estilo académico, tenemos varias plantillas, pero en este caso se lo voy a pedir con estilo libre. Y ya cuando lo realice, lo vamos a ver. Ok, ahora sí. Espérenme tantito. Que aquí tengo otra. También tenemos que ver cuál es la necesidad que tenemos en cada servicio o cuál es nuestro talón de Aquiles, ¿no? ¿Cuál es nuestro principal problema? En este caso, si lo hablamos en medicina interna, hacemos valoraciones preoperatorias, entonces, pues, crear una app en formato HTML también nos puede servir. Aquí yo ya hice un prompt para que nos lo realice. Entre más específicos, más puntos nos va a dar. Si somos muy generales, pues nos lo va a dar de forma muy general. Entonces, tenemos que revisar realmente qué es lo que queremos. Entonces, vamos a dejar trabajando a ChatGPT. Y como podemos ver, yo creo que aquí llevamos como unos 15 minutos haciendo varias cosas. Y esto nos llevaría horas, incluso días, pero podríamos seguir testeando y mejorando cada cosa. Si no nos gusta, por ejemplo, el folleto, le podría decir, ¿sabes qué? Quiero que me lo cambies y que me lo ajustes con estos datos. No me gustaron los pictogramas, cámbiamelos y pónmelos de esta forma. Influye mucho qué pedimos y cómo lo pedimos. Y así no lo va a seguir cambiando si nosotros quisiéramos. Y acá en Kimi te va a dar siempre la referencia de donde saca la información. Por eso me gusta esta aplicación para hacer presentaciones. Incluso uno las puede descargar en PowerPoint y uno puede editarlas si no le gustan. También puede modificar, si uno dice que no tengan mucho texto, las diapositivas se hacen con menos texto. Y si no, podemos ponerle más. Eso va a depender de lo que nosotros queremos. Incluso para algún reporte o presentar un informe
o resultado de cuentas, una rendición de cuentas. Ejemplo, pues yo tendría que explicar por qué este mes tuve un mayor número de pacientes en urgencias. Entonces, pues lo puedo hacer a través de una presentación, pero con imágenes. Solamente que aquí yo le tendría que dar la información específica para hacer esa presentación. Y mientras sigue terminando la presentación, me voy a ir a otra de las IAs que ya conocen y que se han presentado. Aquí ya dejé abierto un documento de linfoma folicular. ¿Por qué? También aquí podemos hacer infografías. Entonces, las infografías son importantes para decir un tema en forma sintética. Y, por ejemplo, aquí tenemos de una forma muy visual y práctica el linfoma de Hodgkin clásico. Y también influye qué es lo que le estamos preguntando y cómo se lo estamos pidiendo. Y esto es la parte de la explicabilidad o la trazabilidad, es saber cómo lo pedimos. Y aquí yo le estoy diciendo de qué quiero y cómo quiero esa infografía. Y así va a aparecer todo momento. ¿Ok? Y si yo quisiera compartir este cuaderno, lo puedo hacer de otras formas. Que se notifique, que sea restringido a cualquiera que tenga el enlace. Y lo importante aquí, si solamente le doy copiar de vista al chat, solamente va a dar un chat, pero nunca se van a ver estas referencias. Solamente van a chatear con tu información, pero basada en solo estas referencias. Si lo dejamos para vista de enlace, puede visualizarse. Entonces, solo hay que estar testeando y revisando nuestras IAs. Y bueno, otro, porque hice dos. Esta es otra forma de presentar. Como podemos ver, aquí tiene más texto y en el otro era menos texto, más visual. Sin embargo, los dos explican lo que es el linfoma. Y bueno, aquí ya mérito termina esta. Y vamos a ver si ya terminó acá. Como le pedí varias instrucciones para realizar esta app o nos realice este formato para valoraciones preoperatorias, podemos ver que sigue trabajando en ello. Y ahora me voy a regresar a otra de las que ya hice para que podamos ver cómo tengo algunos prompts que ya he creado y que los tengo de forma local para poder ver tanto el área clínica. Si yo quiero ver ajustes de dosis renal, pues ya tengo aquí algún prompt. Ya nada más lo que hago es cambiar los datos. Todo esto es principalmente con los residentes. Entonces podemos ver, tengo varios. Esto en el área clínica. En el área de gestión, para indicadores, un informe ejecutivo, cómo tiene que actuar, qué datos tengo de mis KPIs y qué es lo que estoy buscando, que me dé un máximo de una página. Y esto, por ejemplo, lo vamos a hacer. Ay, perdón. Listo, vamos a copiarlo. Mientras, ahorita vamos a copiar este prompt para que veamos cuál es el resultado en cloud. Y podemos hacer todo esto. Son algunas de las cuestiones que a mí me parece que son relevantes y que se podrían utilizar, que para cada hospital y para cada área tienen sus prioridades. Y con nosotros uno de los más importantes son las infecciones asociadas a cuidados de la salud. Entonces, eso, la optimización de quirófanos y urgencias son como prioritarios. Ahora vamos a dejar que descargue y mientras lo descarga vamos a poner el prompt que les enseñé para que también vaya trabajando cloud. ¿Ok?
Y este es el resultado con lo que pedimos a ChatGPT. Valoración preoperatoria integral. Y está con los datos generales del paciente, la historia clínica para que yo nada más le ponga si sí o no cumple, para que podamos poner si hay alergias, la exploración física con los datos más relevantes, los hallazgos que yo encuentre en la exploración, los laboratorios, el estado funcional de nuestro paciente y si lo vamos a copiar el resumen, si vamos a generar la valoración. Y aquí ya nos van a dar los riesgos automáticamente. Y también podemos generar, bueno, aquí va a darnos el resumen si yo le doy acá a copiar resumen, porque esa fue la indicación que yo le di. Aquí estaba trabajando. Y vamos a ver si Kimi ya acabó. Ya acabó. Le pedí que me diera las actualizaciones de lupus eritematoso sistémico y el seguimiento del paciente con lupus. Entonces, aquí está. Y esta es la presentación. ¿Cómo la puedo exportar? Aquí lo estoy pidiendo que será en PPT. Aquí yo la estoy viendo en línea y la puedo proyectar en línea, pero yo ya la descargué y la puedo utilizar y mejorar. Si no me gusta, la cambio. Pero como podemos ver, sus presentaciones son muy bien hechas. Nada más tendríamos que revisar la información para corroborar los datos. Pero es una forma de apoyarnos para hacer presentaciones de forma urgente. Y también, como les digo, aquí lo importante es si nos estamos... Aquí, como yo ya le pedí algo, vimos primero me dio las referencias en las cuales se iba a basar, en cuáles guías, y eso es lo que podemos generar. Primero pedirle la información y después generar la presentación. O, en dado caso, decir que nos ponga debajo en cada diapositiva la referencia bibliográfica en la que se está basando, para que no tengamos errores y todo sea de acuerdo a la información de forma verídica. ¿Vale? Entonces ahora, ya por último, para poder cerrar, me voy a regresar. Ahí esta ya no lo hizo. Me regreso a ver si tienen alguna duda. Traté de ser lo más sintética y lo más práctica para que pudiéramos ver varios ejemplos de cómo podemos utilizar esta IA de forma segura y práctica. ¿Alguna duda? Y bueno, mientras salen las dudas... Pues Lucero, les muchas muestro gracias por tu exposición. La verdad es que muy interesante. Antes de ir al siguiente bloque, bueno, Nuria está comentando, me encanta cómo integras tantas herramientas de IA en nuestro día a día y con tan buenos resultados. Excelente trabajo. Pues bueno, yo antes de ir al siguiente bloque de esta clase en vivo de hoy y antes de contaros lo que tenemos preparado, quiero que conozcáis a una persona. Voy a compartir un momentito la pantalla. A ver. ¿Se ve, verdad? Sí. Vale. Vais a conocer a Jesús Doblado. Jesús es supervisor general de enfermería en el Hospital Nuestra Señora de Valme en Sevilla y además es vocal responsable de comunicación del Colegio de Enfermería de Sevilla. En este vídeo que os voy a poner ahora, Jesús os va a contar cómo descubrió la inteligencia artificial, qué le ha sorprendido del programa de Saludía.academy como alumno y por qué cree que ningún profesional sanitario puede permitirse esperar a aprender inteligencia. Vamos a verle.
Soy enfermero y desde hace unos años desempeño funciones como supervisor general en el Hospital de Valme, en Sevilla, y también soy el vocal responsable de comunicación del Colegio de Enfermería también de la provincia. A nivel del Colegio de Enfermería, nosotros hemos ido descubriendo la inteligencia artificial como una herramienta inesperada, sobre todo por no tener formación. En el Colegio de Enfermería sí hemos notado esa herramienta como una aliada muy potente y de fácil acceso. Esa percepción de saber qué tengo que utilizar y en qué lo tengo que utilizar está siendo muy clarificador desde el principio en el curso. He entendido muchas cosas que una vez explicadas y cuando estemos realmente formados, creo que son herramientas quizás no sencillas, pero sí fáciles de aceptar en tu día a día. Esa facilidad para embarcarte en una investigación con las facilidades que te dan estas herramientas, yo creo que cambia completamente el paradigma. Y por supuesto que lo va a cambiar, porque ya no va a haber excusa para no dar un paso adelante en este tipo de cuestiones. Ahora mismo estamos en un grupo de trabajo, el uso de condiciones mecánicas en pacientes. Y vamos a crear un cuestionario y el otro día en una de las actividades lo creé. Estoy descubriendo cosas que me están dando hasta miedo, las cosas que estoy descubriendo. Yo creo que va a cambiar la visión que tenemos de nuestro trabajo. Estas herramientas, cuando se pongan al servicio de los profesionales, en sus horas de trabajo va a haber muchos cambios. No podemos olvidarnos del paciente, pero también sobrevivimos a una realidad que son los datos y que son la cuestión informática, que también es una parte importante de nuestro trabajo. Lo que nos tiene es que potenciar que nuestro trabajo sea más seguro, que tenga más calidad, que pueda pasar más tiempo con el paciente. Eso ha llegado. Es algo que estamos esperando, algo que vaya a venir. Es una herramienta que nos ha sobrepasado ya y que yo estoy seguro que se embarquen en la formación van a tener siempre un paso por delante del resto. La formación, como en toda nuestra profesión, es un pilar básico. Esto es una oportunidad de adelantarte a los tiempos y ser capaz de asumir y asimilar todo lo que viene con los conocimientos suficientes para después ponerlo en práctica. Bueno, pues gracias, Jesús. Y pues bueno, eso es exactamente para quien hemos construido esto, ¿verdad? Voy a permitirme cambiar ahora porque lo que acabáis de ver con Lucero es, pues bueno, solo una muestra, ¿no? Dominarlo de verdad requiere base, requiere método y saber qué es lo que está regulado y qué no, con profundidad y con detalle. Hoy Lucero nos ha hecho una exposición magistral, ha enseñado muchas herramientas, pues bueno, por hacer un recorrido general de lo que pues, una médico internista como ella utiliza a diario, ¿no? Un webinar no puede daros todo este conocimiento, ¿no? Nosotros sí que hemos construido algo que puede hacerlo. Bueno, nosotros, un claustro de 20 sanitarios, ¿no? Que son los que han diseñado y los que imparten esta formación. Entre ellos está Lucero. Ayer ofrecimos 10 plazas en el webinar que dio ayer el doctor César Velázquez, pero hoy solamente tenemos 5 plazas, ¿vale? Son plazas de final de convocatoria del módulo 1, que empieza esta próxima cohorte el siguiente 20 de abril, es decir, dentro de 11 días nada más. ¿Y qué es lo que incluimos aquí? Es una formación que es 100% online. Tiene 33 horas distribuidas en 13 lecciones de vídeos cortos interactivos que podéis ver a vuestro ritmo. Solamente se necesitan pues 30 minutos al día durante 8 semanas, ¿no? Como hacen nuestros alumnos y como, pues bueno, Jesús Doblado o está haciendo Jesús Doblado, ¿no? Es, pues bueno, una formación que es 95% práctica. Ese 5% siempre decimos que es la parte ética y legal, que es fundamental en salud que conozcáis porque es un sector de alto riesgo, ¿no? Y en esta formación vais a ver pues desde los fundamentos de inteligencia artificial hasta pues cómo integrarla con la historia clínica electrónica y por supuesto pues toda la parte ética y regulación. Además, pues bueno, tiene 5,9 créditos de formación continuada del Sistema Nacional de Salud, que para una formación de 33 horas, pues los que habéis hecho formación, que entiendo que todos hacéis formación regularmente, pues es muchísimo. ¿Por qué nos han dado en este primer módulo tantos créditos? Pues bueno, pues porque es una formación de altísimo nivel, ¿no? Y pues bueno, sabéis todos ya que estos créditos cuentan para vuestra carrera y para oposiciones. Además, vamos a incluir una sesión one-to-one conmigo, en este caso. ¿Por qué? Pues bueno, si no sabéis si tenéis tiempo, si no sabéis si esto encaja con vuestra especialidad o si vais a poder seguirlo, ¿no? Esta sesión va a ser exactamente
una sesión para resolver eso juntos, ¿no? Y esto pues es algo que no está de forma estándar disponible en el módulo 1, ¿no? Y luego, pues bueno, deciros que esto no es para todo el mundo. No, en Salud IA no admitimos a cualquier persona, a cualquier sanitario. Hacemos una entrevista con cada candidato una vez que se formaliza la matrícula, porque queremos asegurarnos, pues bueno, que la formación encaja con vuestro momento y con vuestras metas, ¿no? El precio público de este primer módulo, estáis viendo ahí en pantalla de entrada a la formación, pues son 697 euros. Pero nosotros estamos haciendo esta oferta solamente hoy, estas últimas 5 plazas que nos quedan, por un precio pues súper rebajado, ¿no? De 499 euros. Si hacéis la división, pues bueno, la hora de formación sale muy barata para una formación premium como es esta, ¿no? ¿Cómo matricularos? Bueno, ya veo que hay alguien que ha pulsado. Pulsáis en el banner de la pantalla que acabamos de activar. Formalizáis la matrícula, es un cuestionario que se rellena en 1 minuto, introducís el código SALUDIA en mayúsculas M1, una M y un 1, y nosotros os enviamos el link para el pago con el descuento aplicado, ¿vale? Si tenéis dudas, pues bueno, podéis escribir al equipo a contacto@saludia.academy o enviar un WhatsApp al 660-325-667 y os va a responder el equipo de admisiones cualquier duda que tengáis, ¿vale? Así que, bueno, como siempre decimos, recordad que cuando trabaja la tecnología para vosotros, vosotros trabajáis para vuestros pacientes, ¿no? Y, pues bueno, como Lucero ha explicado en esta exposición magistral. Así que, bueno, después de este breve espacio publicitario, Lucero, recuperamos el discurso y, pues bueno, ahora es el turno de los alumnos, es el turno de, pues, escribir vuestra pregunta en el chat o levantáis la mano y nosotros os abrimos el micrófono para que podáis hacer esa pregunta. Pues bueno, María Josefa Salmerón da las gracias por su información. Elizabeth Vidal, muchas gracias por la información, todo muy interesante para poder facilitarnos nuestros trabajos. Vale, a ver. Si nadie se anima, yo, Lucero, tú en el IMSS gestionabas equipos con una carga asistencial pues muy grande, ¿no? Aquí en España, muchos de los que están conectados, alumnos nuestros, gente invitada al webinar, pues bueno, trabajan en el Sistema Nacional de Salud con las mismas presiones, ¿no? Yo quería animar, a ver si alguien del chat se anima a decir pues cuál es la tarea que más tiempo le está robando ahora mismo cada semana. Y a mí me gustaría, pues bueno, que Lucero les dijera si la IA puede hacer algo por eso o no. Así que, pues bueno, a ver si alguien se anima y nos escribe una tarea, ¿no? Que le lleva mucho tiempo en su día a día y pues si Lucero puede indicar que IA puede hacerlo, pues venga, alguien está escribiendo en el chat, así que creo que vamos a tener suerte. No seáis tímidos ni tímidas, que no pasa nada. El nivel global lo acepta cualquier interacción. Aquí hay alumnos que están aprendiendo, hay docentes que tienen un nivelazo, o sea que no tengáis vergüenza. Pues bueno, están comentando que ha sido muy interesante, los casos prácticos muy útiles. Bueno, pues si nadie se atreve a preguntar, pues yo te voy a hacer una pregunta, Lucero, que me genera, pues bueno, mucha curiosidad, ¿no? En el Sistema Nacional de Salud Español hay pues cierta desconfianza en la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo pues entre profesionales que tienen más años de experiencia, ¿no? Profesionales senior, aunque tengo que reconocer que tenemos bastantes alumnos médicos jubilados en el sistema público y que siguen pasando consulta en sus clínicas o en su clínica, pero bueno, sí que hemos detectado que, o puede parecer, ¿no?, que médicos muy senior tienen cierta desconfianza con la IA. Entonces, mi pregunta para ti, Lucero, es: ¿tú crees que esa resistencia es un problema de formación, de cultura organizativa o simplemente pues que las herramientas todavía no son lo suficientemente buenas para una práctica clínica real? Ahí lo dejo abierto. Ok, bueno, yo considero que es tanto influye en lo personal como en lo organizacional, porque si los directivos no tienen esa iniciativa, es difícil que dejen implementar a las personas que están abajo. Considero que sí, también los directivos se tienen que formar, porque independientemente hay herramientas, pero las herramientas se están mejorando.
Las herramientas nos están ayudando a poder simplificar todo ese papeleo que tenemos que entregar. Y si un directivo quiere mejorar la calidad de atención de sus pacientes, y no solo la de los pacientes, sino mejorar las condiciones del personal, tiene que adaptarse e integrar las herramientas de inteligencia artificial. Es igual aquí en México. En México también se resisten. Y también he visto cómo algunos residentes la han usado mal. Y eso es porque no se han formado. Entonces, otro punto aquí es que sí hace falta formación en inteligencia artificial en salud y hace falta implementarlo con normativas. Entiendo que se han creado y he visto y me gusta leer todas las normativas que se manejan en Europa, que sí son extensas, tienen muchas limitaciones, pero tiene una ventaja, eso protege los datos de los pacientes y protege la información confidencial. Que eso para mí traerlo de allá para México es bastante bueno. Quizás no va tan avanzado, pero tiene su ventaja porque estás protegiendo esos datos y les das la seguridad para poder implementar la inteligencia artificial con esa trazabilidad. Perfecto. Bueno, nosotros lo vemos. El equipo de admisiones hace muchísimas entrevistas a médicos, a enfermeros, ¿no? que quieren apuntarse al curso y, pues bueno, muchos vienen, como tú has dicho, ¿no? Usan la IA de manera incorrecta y, pues bueno, aquí en Europa, en febrero del año pasado, empezó la normativa europea. En agosto del año pasado empezó ya inspecciones, ¿no? Y toda la parte de sanciones, y cualquier sanitario español que esté utilizando la IA, si está en una entidad y tiene una inspección y no sabe responder con seguridad, ¿no? y demostrar criterios alineados con la legalidad, pues bueno, tienen un problema serio, ¿no? Y pues bueno, se ven cosas que no deberían de hacerse, ¿no? Y tú lo has dicho, ¿no? Por falta de formación. Veo que hay alguna pregunta más. Ana María comenta, la IA ya no es el futuro, es el presente. La principal limitación me parece el tema protección de datos de pacientes, y si se desarrolla desde la misma corporación donde trabajas es más fácil. Pues no sé si quieres comentar algo, María Lucero, a Ana María. Sí, justamente ese es el punto, como comenta, la protección de datos es lo más importante para nuestros pacientes porque tenemos que tener esa seguridad de que los estamos resguardando, porque los datos del paciente son sensibles. Entonces también tenemos que usarlos de forma correcta. Y sí, se está desarrollando en varios hospitales, en varias unidades, y lo importante es que convenzamos a los directivos de que se tiene que usar, y si se va a usar, que sea de forma correcta con la formación adecuada de los profesionales de la salud. Y si darles esa formación, las organizaciones tienen que empezar a formar a su personal en herramientas de inteligencia artificial. Y algo importante que considero es que la IA se puede equivocar, pero el riesgo no es usarla, sino es cuando uno confía ciegamente en ella. Por eso quienes toman las decisiones somos nosotros. Ella alucina, puede cometer sesgos y también influyen los estudiantes cuando se vuelve dependencia cognitiva. Es decir, que si no les enseñamos cómo usarla, al rato la van a usar mal. Efectivamente. Ana María comenta, ayuda mucho a la hora de generar documentos educativos para la población. Y Nuria está comentando, estoy segura que la IA nos va a cuidar a los profesionales, pero nos faltan camas. Entiendo que es aquí en España, ¿no? Hay escasez de personal y nuestros picos de colapso en urgencias son habituales. No entiendo cómo nos podrá ayudar la IA exactamente. No sé si quieres responderle tú, Lucero. Justamente es en la gestión. Es en la parte de la gestión, porque podemos decir, tenemos 80 camas, pero tenemos que ver cuánta es la población que está asignada a ese hospital. Tenemos que ver mediante la predicción para saber cómo se está saturando ese hospital o por qué se satura más en septiembre el área de pediatría, y luego ya no tenemos ni siquiera camas de terapia intensiva pediátrica
porque ahí tenemos principalmente las infecciones respiratorias y no podemos meter otros niños. Entonces, esa es la parte de la gestión en la que tenemos que involucrarla, porque tenemos datos, tenemos mucha información, pero no la optimizamos ni la usamos adecuadamente. Por eso se nos saturan los servicios. O le asignan más municipios, en este caso aquí, más unidades al hospital. Y voy a poner un ejemplo. El hospital donde estoy tiene un promedio de más de 1 millón de derechohabientes asignados y solamente tenemos 340 camas. Digo, ahorita se está modificando el número de camas, pero si vemos en urgencias solamente son 28 camas de urgencia y a veces hay hasta 100 pacientes. ¿Qué estamos haciendo? Sobresaturando el servicio. ¿Por qué? No estamos haciendo filtros correctamente. Desde el primer nivel de atención, el paciente ya no llega al primer nivel de atención, llega directamente al segundo nivel de atención y evita principalmente la prevención. ¿Y qué pasa en el segundo nivel de atención? Se saturan las camas. No tenemos camas para todos esos pacientes y el personal de salud se va a agotar. Y tanto en España como en México es muy similar por lo que he visto. El problema, vuelvo a repetir, es que los directivos tendrían que gestionar correctamente cómo se están manejando los hospitales y tener modelos predictivos para que nos ayude a antelar cómo se va a desarrollar o qué vamos a tener de problemas, o si es necesario crear más hospitales, que es lo correcto. Sí se necesitan más hospitales, pero se necesitan más sanitarios, más personal de salud. Pero si no les damos las condiciones al personal de salud, ahí viene otra incógnita que va más allá de la inteligencia artificial. Viene nuestro propio sistema de salud, pero yo creo que integrándolo sí nos va a ayudar a predecir mucho. Estoy de acuerdo contigo. Ese tema, ¿no? Escapa, ¿no?, de la mano de cualquier sanitario, pero cualquier sanitario sí que tiene en su mano el adoptar herramientas, ¿no?, que optimizan su trabajo burocrático, ¿no? Estamos hablando de la formación, el burnout que hay en España, en México, a nivel sanitario. Nosotros tenemos desarrolladas, Nuria, unos mapas de solución de IA por especialidad sanitaria, en la que, pues bueno, con el claustro docente hemos identificado problemas que tiene cada profesional sanitario por especialidad sanitaria y cómo la inteligencia artificial a día de hoy puede ayudarles, ¿no? Qué herramientas del claustro docente utilizan, el impacto esperado en ahorro en tiempo, en mejora asistencial, etcétera, y dentro de todo el temario, cuáles son los temas exactos en los que enseñamos a hacer eso, ¿no? Así que, Nuria, a todos los asistentes al webinar les enviamos esta guía, ¿no?, este mapa de soluciones de IA. Si tu especialidad sanitaria no está ahí, nos puedes escribir y buscamos si no la tenemos incorporada y te la mandamos. Y ahí vas a poder ver exactamente qué puede hacer a día de hoy la inteligencia artificial por ti. Vale, veo que hay más preguntas. Esther dice, me gustaría saber si la inteligencia artificial puede aconsejarte o guiarte en el empleo de los apósitos a utilizar en cada herida, quemadura, dependiendo de la tipología del paciente. ¿Cómo saber que no nos equivocaremos y causaremos daños? Podríamos ocupar algunas referencias, buscar principalmente, buscar información en algunas, por ejemplo, el ICIP, Consensus, ver de acuerdo a esta pregunta, pues preguntar los apósitos más utilizados, porque esa es parte de la información. A veces vamos a PubMed y no encontramos lo que requerimos, pero la facilidad de estas IAs es que podemos buscar mucha referencia y también ver si se acopla o es similar a nuestra población, porque si no es similar, podría no utilizarse, pero en este caso yo considero que por los apósitos, pues sí podría ser similar si es en México, en España, en Francia, en Italia, en cualquier lugar, pero la información la podríamos sacar en estas IAs para buscar las referencias bibliográficas y poder ver la tipología del paciente.
Pues Esther, espero que haya respondido Lucero tu pregunta. Lo mismo que le dije a Nuria, consulta el mapa de soluciones IA que os mandamos después del webinar. Si no está tu especialidad, nos la pides y ahí vas a poder ver exactamente lo que a día de hoy la IA puede hacer por ti. Y bueno, y un poco por complementar, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? El SaludIA.academy surgió hace 2 años en base a una necesidad, ¿no? Y es, oye, en España tenemos un déficit de personal sanitario, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación del propio personal y de los propios pacientes, ¿no? Sin esperar a que, pues, quien tiene el poder de todo esto mueva ficha, ¿no? Y decidimos hacer esta formación que está diseñada e impartida por sanitarios para sanitarios, precisamente para que cada uno individualmente pueda adaptar, ¿no?, esas herramientas en su propio trabajo, ¿no? Y seguro que todo eso, pues al final agiliza muchísimo el trabajo de cada uno, ¿no? Vale, veo que hay alguna pregunta más. Bueno, es Esther agradeciendo y Nuria lo mismo. Pues yo creo que si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente bloque, que es, pues bueno, nosotros seguimos pico pala en SaludIA.academy queriendo transformar el sistema de salud, ¿no? Y por eso, pues bueno, todos los jueves tenemos webinar, ¿no? El jueves que viene tenemos a las 7, siempre son a las 7, otra masterclass, ¿no? En este caso con Covadonga Torres Asiego, que ella es, pues bueno, jurista especializada en inteligencia artificial y en bioética sanitaria, ¿no? Ella es, además, doctora por la Universidad Rey Juan Carlos y, además, es autora del libro Ética y Derecho en la Inteligencia Artificial y en la edición del Genoma Humano. ¿Qué va a explicar la semana que viene Covadonga? Pues, bueno, ética deontológica por especialidad médica en IA. Es decir, ¿qué ocurre con vuestras responsabilidades profesionales, ¿no?, cuando la inteligencia artificial participa en una decisión clínica, ¿no? Y cómo cambian, pues, los dilemas éticos según vuestra especialidad, ¿no? ¿Dónde están los límites también, ¿no?, de que ningún algoritmo nunca va a poder cruzar, ¿no? Como siempre, pues bueno, tenemos, en este caso vamos a tener un aforo limitado a 50 plazas. El acceso es gratuito, ¿no?, por supuesto, para nuestros alumnos y excepcionalmente para los asistentes que vengan invitados, que son esas 50 plazas de invitación, ¿no? El código, ahí lo tenéis, SaludIA 100. O escaneáis el código QR en pantalla si estáis con el laptop, si estáis con el móvil y no podéis hacerlo, pues no os preocupéis porque os enviamos un email con el enlace de invitación. Así que, bueno, Lucero, no sé si quieres despedirte de todos nuestros alumnos y de los invitados al webinar. Por mi parte, darte las gracias de verdad y, bueno, pues no sé si quieres despedirte y ya terminamos el webinar aquí. Bueno, pues gracias y solamente decirles que la ética no nos va a frenar en la innovación, sino nos va a permitir escalar sin dañar al paciente ni a nosotros mismos. Pues, gracias a todos. Pues gracias a ti, gracias por supuesto a todos los alumnos y a todos los asistentes invitados, porque bueno, son las 8:24 y seguro que estáis todos agotados y estar aquí pues dice mucho de vosotros. Así que bueno, buenas tardes, nos vemos el jueves con Covadonga y gracias de nuevo, Lucero. Buenas noches a todos. Buenas noches.